Cuando estamos estudiando el tema de las fiestas del Señor, vamos a ver eso de las citas. Y vamos a clarificar un poco, porque hace 8 días comencé con el tema del Shabbat, del sábado, anticipándome un poco a lo que debió ser la introducción de esto que hoy presento. Creo que este tema debió ser anterior al que había yo presentado hace 8 días. Pero la intención es completar la información, y aunque le puse Cristo, las fiestas del Señor, en esta segunda parte, la verdad es que es la explicación de todo lo que significa lo que vamos a estudiar de aquí en adelante de las fiestas del Señor. La cronología que presenta la Escritura en el Antiguo Testamento con los eventos de la llegada del Señor Jesucristo y toda la culminación de este propósito que tenía el Señor. En Levítico capítulo 23, 4 dice la cita con respecto a que vamos a comenzar. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. La pregunta ya la hemos hecho. ¿Tenemos que celebrar las fiestas judías? Debemos observar, porque por ahí hay un grupo, o hay muchos grupos, que son los nuevos judaizantes y hablan de raíces hebreas, y hablan de regresar al sábado, y hablan de retomar aquello que en la cultura hebrea era normal. Pero la verdad es que han perdido de vista el propósito de las fiestas. Han perdido de vista aquella falta de claridad de este propósito y ha empujado a muchos que, estando primero en iglesias sanas, se han volcado a buscar aquello sensacionalista que ofrecen de nuevo judaizar. Esto simplemente porque son engañados y son sorprendidos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, y en general a la Biblia, pero sobre todo al Antiguo Testamento, que tenemos que tener muy clara la simbología que he dicho en los términos teológicos, es la tipología, siempre va señalando algo más grande, más completo, más pleno, que se tendría que cumplir en el Nuevo Testamento. Así, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, los escritores están demostrando que cada uno de los eventos del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo, y así escriben. Así entonces tenemos la interpretación del Antiguo Testamento, por supuesto, a la luz del Nuevo Testamento. No puede ser al revés. No podemos regresar a las fiestas judías cuando ya reconocemos que están cumplidas en Cristo. Así que aquí hace falta que tengamos en consideración esta aclaración. ¿Qué es un tipo? Y aquí encontré yo esta definición. Dice: el tipo es una sombra o figura profética del Antiguo Testamento. El antitipo es su contrapartida superior y verdadera en el Nuevo Testamento, generalmente centrada en Cristo o la Iglesia. Un antitipo es la realidad, cumplimiento o culminación de una verdad, persona o evento anterior. Cuando nosotros tenemos claro esto, tenemos entonces que reconocer que las fiestas tenían el propósito de ser un tipo, un símbolo de lo que después se cumpliría plenamente en Cristo. Las fiestas y la cultura hebrea en sí misma no tiene valor. Solamente el valor lo tiene cuando tiene un cumplimiento en Cristo. Así que con esto vamos a la primera de las definiciones, la primera de las declaraciones, que dice: en Cristo es el cumplimiento de las fiestas. En Cristo es el cumplimiento de las fiestas. Y aquí tenemos que decir que las fiestas que están dispuestas en Levítico 23 en adelante, encontramos cómo Dios se presenta como el anfitrión y Israel son los invitados. Así es. De tal manera que por eso decimos que son las fiestas del Señor. Ojo, no las fiestas judías. Ahora se presentan en este nuevo judaizar como las fiestas judías, como si fueran parte de la cultura o de la tradición judía. No, son las fiestas del Señor, porque Él es el anfitrión e Israel es el invitado. Aquí Levítico capítulo 23, versículos 1 y 2, en esta Biblia textual, en su cuarta edición, dice de esta manera, y aquí voy a basar esta primera parte. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estas son las fiestas solemnes de Yahweh,
en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. De aquí voy a tomar, ahí están señalados, 3 frases o palabras que van a explicar lo que tenemos que entender con respecto a las fiestas del Señor. Proclamaréis santas convocaciones y tiempos señalados. Y ya dijimos que no son las fiestas judías, no son pertenencia de la cultura judía, porque Dios las instituyó y los llamó a Israel para celebrar como invitado. Por lo tanto, cuando decimos esto, no podemos disponer de ellas libremente. No podemos decir, hoy se me antoja celebrar la Pascua. No podemos disponer, porque el que propuso la Pascua fue Dios para invitar en ese momento a Israel. ¿Por qué no podemos disponer de las fiestas? En primer lugar, porque tienen una intención profética. Es decir, que cada vez que se celebraban, estaban anunciando algo más grande, algo más completo, algo que tenía que ver con el Señor Jesucristo. La primera palabra, la primera frase es tiempos señalados. La palabra tiempos es moed. Moed, que en el hebreo podría traducirse como tiempos fijos para reunirse. Pero aquí es donde es importante y es valiosa la información. Porque no está hablando de tiempos rituales, como si hoy, por ejemplo, en este culto dijéramos, es el tiempo del ritual del domingo. Y muchos lo toman así. Es que no puedes faltar porque es el tiempo establecido para hacer nuestros ritos. Muchos cristianos dirán, no, es que estamos en la fe. Sí, pero lo hemos llevado a ritos, desafortunadamente. No está hablando que moed o los tiempos sean para ritos, porque moed se debe de entender como cita o encuentro. De ahí es donde comencé yo con este himno que dice que la cita nada más aguardo que el rey me diga, hijo, ven. Moed era el llamado a una cita o a un encuentro particular, personal, con el pueblo de Israel. Allí hay otra palabra que es el plural, moadim, en donde Dios no fijaba ceremonias, ojo, citas es lo que estaba fijando. Aquí está el error. Cuando muchos están supuestamente cumpliendo con la Pascua y el Shavuot y el toque de la trompeta del carnero, se olvidan definitivamente que Dios no fijó ceremonias. A Él no le importaban las ceremonias. Lo que está tratando de hacer son citas, encuentros con las personas. Por eso son las fiestas del Señor. Ahora, ¿cómo se utiliza este término moed? Para ver si es verdad lo que estamos diciendo. Hay una cita en Job capítulo 9, versículo 19, donde está escribiendo el autor y dice lo siguiente: si es cuestión de poder, he aquí, Él es poderoso, habla de Dios. Y si es cuestión de justicia, ¿quién le citará? Aquí está la palabra moed. Y no dice quién lo llamará a fiesta. No dice tampoco quién entonces lo llamará a una ceremonia. Dice a una cita. Así que cuando decimos moed, cuando se habla de tiempo señalado, no son necesariamente fiestas. Sí, Dios utiliza una fiesta, pero la realidad es que lo que está llamando es a una cita, a un encuentro personal. Así que se debe de entender, estos son los encuentros o citas con Dios. No son los tiempos de fiesta. La fiesta en sí no es lo importante, sino la cita con Dios. La segunda frase es santas convocaciones. Estoy yendo de atrás hacia adelante. Santas convocaciones, que en el hebreo es Mikra Kodesh. Santas convocaciones, Mikra Kodesh. Pero aquí lo que es interesante es que el término Mikra significa ensayo. No solamente son santas convocaciones, sino que la intención es llamarlos a un ensayo general para ponerse al tanto de lo que será la presentación final. No sé si me estoy dando a entender. Cuando es una obra de teatro, lo que se hace primero es ensayar para después hacer la presentación general. Así que cuando está hablando de Mikra Kodesh, está hablando de que estos eventos proféticos sucederían en el futuro, y lo que está haciendo en ese momento el pueblo por medio de estas fiestas son ensayos generales. Ellos ni se dan cuenta, pero cada uno de los eventos, cada uno de los puntos tiene la connotación de ser ensayos. Y aquí entonces
se desmiente aquello que de pronto se tiene mucho en las mentes. Porque hay quien ha pensado que solamente tiene que ver con ese recordar de lo que pasó en el pasado, de aquello que sucedió después de la salida de Egipto hasta que se establecieron en la Tierra Santa. Es decir, la memoria histórica. Las fiestas, dicen, tiene que ver con la memoria de lo que pasó, pero no. Aquí nos está demostrando que entonces Micrae, cuando habla de ensayos, está hablando del futuro, la profecía, lo que se tiene que cumplir. Así que no solamente recordar, sino estaban señalando a su futuro de ese momento que se cumplía en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se trataba de la agenda del Mesías. Escuchen, cuando nosotros vamos a entrar a estudiar estos temas de las fiestas del Señor, en realidad se ve la agenda del Mesías y estos ensayos se hacían esperando al personaje principal. Todos ya estarían listos al momento cuando llegara el Señor Jesucristo. En tercer lugar está la palabra proclamaréis. Proclamar, que viene del hebreo kará, que es llamar a los invitados. Ahora, si ya se dieron cuenta, las tres palabras, tanto moed, micrae y kará, tienen que ver con citas, no con fiestas. Citas, encuentros, no fiestas. Dios utiliza efectivamente las fiestas, pero en sí las fiestas no son lo importante. Las fiestas en realidad era el llamar a los convidados. Y estas fiestas representan la secuencia de eventos de la carrera redentora de Cristo. Y escuche esto es un golpe que debería de ser tajante y demoledor para todo este movimiento de las raíces hebreas. Las fiestas en sí no tienen en sí valor. No tiene ningún valor. No tiene ningún valor la Pascua si no se iba a cumplir en Cristo, el Cordero de Dios. No tiene ningún valor la fiesta de los panes si no se va a cumplir con la santidad del Hijo de Dios. Así que no tiene ningún valor ninguna de estas fiestas porque todo dependía de Cristo. Así que es una locura darles un valor que nunca tuvieron y disponer de estas libremente. Para los que me conocen y para los que no, a lo mejor van a empezar a conocerme, yo soy un aficionado de la música clásica, sobre todo de la música de violín y de piano. Obviamente, una de las intenciones iniciales fue ser pianista y fue como comencé esta historia. Y hay dos pianistas que yo considero los más importantes, que son chinos. Sin duda alguna, yo considero que son lo más representativo, que son Yu Yaguang y Lan Lang. Estos dos son tan tremendos que tienen un virtuosismo, que son casi máquinas, que son capaces de tocar lo más posible, sorprendiendo al espectador. De tal manera que estos personajes, el pecado en el que están incurriendo es que ahora empiezan a transformar las obras clásicas. ¿Por qué? Para demostrar su virtuosismo. Le meten más movimiento, le meten más velocidad, hacen algunos ajustes. Y aquí, pensando en las obras musicales, hay dos posibilidades. Ponga atención a lo que quiero llegar. Uno, que el intérprete transforme la obra libremente, disponga de ella, honrándose a sí mismo. Lan Lang y Yu Yaguang, entonces, están llamando la atención no hacia el autor, sino hacia sí mismos. Miren qué bueno soy. O la otra, que debería de ser la más honorable, interpretar tal cual se escribió la obra, honrando al autor. Esta es mi discusión. De hecho, hay algunas pianistas que son más sencillas, pero tienen mucho mejor interpretación de las obras. Y esto nos lleva entonces a un pensamiento. Cuando nosotros no respetamos la forma como fueron escritas las obras y le ponemos nuestro toque y nos apropiamos de ellas, escuchen, no estamos honrando al autor, estamos honrándonos a nosotros mismos. Así las iglesias entonces dicen, no, porque yo celebro la Pascua y porque yo asisto el sábado, soy más santo que tú. No estás disponiendo de lo que es santo. Y escuche, disponer de lo santo es robar la gloria al santo. Al santo, santo, santo. Es que debemos de celebrar las fiestas. No, porque ya se cumplieron totalmente en Cristo.
volver a resucitarlas y volver a celebrarlas, no es un asunto bonito y a lo mejor tierno, emocionante, sentimental. Es una blasfemia, es un pecado como tal. Porque todo eso señalaba a Cristo, no a la fiesta en sí misma, no a las personas que intervenían. El gran mal de la iglesia que comenzó desde los tiempos del Nuevo Testamento, el judaizar a resucitar. Cuidado con este tipo de expresiones cristianas. Los mesiánicos, los que se visten a la usanza judía, los que tocan el shofar, los que hablan en hebreo. Yo hablo en hebreo, pero no tengo ninguna de esas connotaciones. Todo aquello está deshonrando la obra de Dios. Déjeme ir terminando, antes de presentar las 10 Moadim, que las fiestas incluían evidentemente todo el plan divino de redención. Es decir, nada quedaría por cumplirse. Este es porque los nada quedaría por cumplirse. Y aquí presento los que son las 10 Moadim o las 10 citas. Aquí está en esta placa. Y aquí vemos lo que ya habíamos visto hace 8 días, el Shabbat, que podemos llamarlo el primer encuentro semanal. Después está el Hag Pesach, que es la Pascua celebrada el 14 del primer mes, el mes de Nisan. Ya los iremos viendo en su momento, después de esta exposición lo iremos viendo. Aquí ya me llamó la atención esa palabra Hag. Hag es fiesta. Solamente hay 5 fiestas como tal, pero en realidad no se deben llamar fiestas, sino Moadim o Moed, porque son citas. Dios nos llama y utiliza, si quiere, fiestas o simplemente convocaciones. La fiesta de la Pascua. En tercer lugar está el Hag Hamashot, que es la fiesta de los panes sin levadura. Aquí está interesante cómo he visto cómo celebran la fiesta de los panes sin levadura estos nuevos judaizantes, y utilizan efectivamente el pan sin levadura y lo comen tal cual. Utilizan algunas esencias y todo lo que ustedes quieran. Pero lo interesante, y lo vamos a ver en su momento, es que no era en sí lo importante el pan, sino la fiesta sin levadura, es decir, la fiesta sin pecado. No era comer pan, era tener 7 días sin pecado, como lo vamos a ver en su momento. Es de las cosas que tenemos que rescatar. En cuarto lugar está el Homer Reshit, el tiempo de las primicias. Aquí está vinculado, por supuesto, con la resurrección del Señor Jesucristo, donde el primero y lo mejor de la cosecha era recogido y entregado al sacerdote. Quinto lugar, el Hag Shavuot, o también llamado de la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas, que es donde se contaban 7 sábados desde la Pascua, y se llegaba hasta el número 49 de días, y en el día 50 se celebraba esta fiesta, el Hag Shavuot. Nosotros la conocemos como Pentecostés en el griego, el Hag Shavuot. En sexto lugar está el Yom Teruah. Yom Teruah, que es conocido como el día de las trompetas. Allí es donde los judaizantes toman su cuerno de carnero y tocan. Ya están como locos. ¿Sabía usted que Teruah no se debe de traducir como trompeta? Se debe de traducir como aclamación o clamor. Es decir, era el tiempo de oración. Pero bueno, dentro de las cosas o tonterías que se enseñan. Séptimo lugar, el Yom HaKippurim. También que era llamado el Yom Kippur, era el día de la expiación. Era el día en donde se cubría el propiciatorio con sangre a nombre del pueblo. En octavo lugar está el Hag Beoskeben. El Hag Beoskeben. Este es muy importante, aunque no es reconocida. Es una fiesta de la reunión. Cuando habían juntado el fruto, los lanzaba a la novena fiesta, el Hag Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Ya habían reunido todos, se reunían en ese momento, y después en el Hag Sukkot se tenía la fiesta de las enramadas durante 7 días. Por último está el Atzeret, el tiempo de la redención, en donde para cerrar todas las reuniones del año se pedía que nadie se fuera, sino que todos hicieran el gran cierre, como lo veremos en su momento. Ahora, si ya se dio cuenta, entonces, no todas son fiestas, porque no todas tienen el término Hag. Solamente 5, en este caso, el Pesach, Matzot, Shavuot, reunión y Sukkot. Por lo tanto, no podemos decir que son fiestas,
Son citas, como estamos diciendo. Son citas según el término Moadí. Lo último que voy a decir de este punto es que ahí están divididas las primeras 5, son las llamadas fiestas de la siembra o de la primavera, y las otras eran las fiestas de la cosecha o el otoño. También importante decir que estas fiestas, o más bien citas, siempre tenían fecha fija. Nunca dependían o no debían de depender del lugar de la luna. Tenían tiempos establecidos. Se tenían que manejar con un calendario original del Antiguo Testamento, el cual se fue perdiendo con el tiempo. Déjenme ir rápidamente a esta segunda parte. En Cristo, las fiestas son sombras de realidades espirituales. Ya empezamos a ver. No en sí mismas las fiestas son importantes, por eso es que nosotros no celebramos la fiesta judía. Algunos piensan, por ejemplo, en el medio cristiano, que tomar la cena del Señor es semejante o es similar como la Pascua. No, definitivamente no. Es una nueva fiesta. De hecho, es una nueva conmemoración la que se celebra. Y que, por cierto, si consideramos que esa fiesta se cumplió en Cristo, cada vez que nosotros nos reunimos, aunque no comamos, estamos cumpliendo con la cena del Señor. Este es un tema que vamos a analizar en su momento. Así que en Cristo las fiestas son sombras de realidades espirituales. Y escuchen, por eso no se podía disponer de ellas ni transformarlas. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Aquí hay un hombre, muy broma, que habla nuevamente del tipo, la tipología. Déjenme insistir un poco en el asunto del símbolo. Dice, un tipo es una sombra proyectada en las páginas de la historia del Antiguo Testamento por una verdad cuya encarnación completa o antitipo se encuentra en la revelación del Nuevo Testamento. Es decir, las explicaciones que nosotros tenemos de lo que significaban en el Antiguo Testamento, las tenemos en el Nuevo Testamento. Eso es lo que hacen, eso es de lo que se trata. Incluso, escuche esto, yo no creo que el Nuevo Testamento haya definido todo lo que había en el Antiguo Testamento. Definió lo más importante, definió lo crucial, pero hay muchas cosas más que investigar. Por eso yo digo que no puede ser contenida la revelación continúa y continuará. No hay forma de decir, ya, por fin hicimos nuestra teología sistemática, aquí está todo lo que teníamos que saber, y pobre de él el que se salga de esto. No funciona así. La revelación sigue existiendo, porque ahí está el Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos acerca de que se cumplen estos lineamientos en el Nuevo Testamento, en Cristo, es muy importante. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente, y aquí voy a hacer un enlace de lo que acabamos de hablar de Levítico 23 de las fiestas, con lo que dice el apóstol Pablo y explica en Colosenses 2:16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es, ¿qué dice? Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo está quitándonos la duda. Si teníamos nosotros dudas de ¿qué significarán estas fiestas? Él dice, son sombra de lo que ha de venir. Son una prefiguración, son un ensayo, son una convocación anticipada que se iba a cumplir en Cristo. Aquí hay una mujer, bueno, no está aquí, que había hecho mucho daño al Evangelio. A veces nosotros pensamos en términos de, bueno, cada quien cree lo que quiera, pero cuando se convierte en un acérrimo defensor de un error, es peligroso. Y se llama Katy Gómez. Esta Katy Gómez es considerada aquí en Puebla una persona muy importante. Pero su movimiento, no me acuerdo cómo se llama esta iglesia, incluso, a pesar de que tiene tintes dispensacionalistas, fue corrida, fue echada del seminario bíblico donde estaban reunidos por esta inclinación hacia lo judaizante. Esta mujer, Katy Gómez, dice que Colosenses 2:16 no se puede entender, dice ella, como si el apóstol Pablo se estuviera haciendo referencia a las fiestas judías. Dice ella, no, aquí en realidad les está escribiendo a los colosenses y por lo tanto las fiestas se deben de entender en base a las fiestas paganas. Aquí el problema es, si dice que todas las fiestas eran sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿a poco las fiestas paganas tenían que ver con Cristo? Definitivamente está hablando del gran mal que sucedía en ese entonces.
Las personas, los cristianos, estaban siendo contaminados por el movimiento judaizante de ese momento y estaban insistiendo: es necesario que te circuncides, es necesario que celebres, es necesario que guardes el sábado. Y el apóstol Pablo dice: solamente son sombra, la realidad es Cristo. Pero déjenme llevarlos a la parte central de este pasaje. La palabra fiesta no tiene que ver con Hag. Pero cuando habla de fiesta, el griego georte habla de que son sombras. Las fiestas son sombras. Ojo, las fiestas en sí, dijimos, no tienen ningún valor. Son ensayos. Eran prefiguraciones, eran tipos, eran símbolos. El verdadero valor, dice el apóstol Pablo, es Cristo. Es decir, la sombra no es el sujeto mismo. Cuando yo trato de ver quién soy, tal vez puedo ver en dónde está reflejada mi sombra. Y la puedo recortar, y la puedo hacer. Digo, bueno, ese soy yo. Pero la sombra no soy yo soy este. De tal manera que entonces las fiestas eran solamente una leve presentación anticipada de lo que realmente sucedería con Cristo. Cada fiesta es una imagen profética de Cristo. Mire, así cuando menos lo entienden, Isaías 46, en su versículo 10, léanlo conmigo en voz alta. Dice: anuncio el futuro desde el principio, de antemano lo que no ha sucedido. Hago que se mantengan mis decisiones, llevo a cabo todo lo que quiero. Así que Dios estaba anticipando. ¿En dónde estaba avisando? Por medio de las fiestas. Allí estaba todo establecido. Ahora déjeme regresar, sin embargo, a Colosenses. Y déjeme poner mi atención, si quieres, ahí está. A la anterior cita, por favor. Allí está, allí está. La última palabra de esa frase señalada. Sombra de lo que ha de venir. La palabra venir, allí quiero poner mi atención para demostrar algo. Venir viene del griego melo. Ahora sí, si quieres ir hacia donde tenemos que ir. Del griego melo, que no significa venir. Aquí es donde todas las versiones bíblicas, escuchen, todas las versiones bíblicas se equivocan. ¿Por qué nadie lo ha cambiado? No sé. ¿Por qué nadie lo ha ajustado? Es bastante grave lo que voy a presentar. Melo en realidad significa estar a punto de o estar por suceder. Melo habla de urgencia, de rapidez, de acción inminente. Ya casi está por suceder. Esto es muy grave porque, por ejemplo, como dice uno de los autores, Kevin Johnny, lo siguiente: la palabra griega melo se utiliza 109 veces en la Biblia. Escuchen, 109 veces, es muy importante, y sin embargo nadie le ha puesto la atención. Y que yo sepa, rara vez se enseña en la iglesia tradicional actual. Para quienes la escuchan por primera vez, la palabra griega melo significa inminente, a punto de suceder. Conocer el verdadero significado de esta palabra podría cambiar sus creencias. Creo que si la gente conociera el verdadero significado de esta palabra griega, muchos abandonarían la religión y se convertirían en bereanos. ¿Se acuerdan a qué se refiere bereano? Allí en Hechos habla acerca de que el apóstol Pablo enseñaba algo, pero los de Berea iban a las escrituras para ver si era cierto lo que estaba enseñando. Eso significa bereanos. Así que cuando estamos hablando nosotros de que estaban a punto de cumplirse, de que estaban a punto de llegar, la anotación es que no solamente se cumplirían las realidades, sino que no tardarían. Atención, no tardarían. Aquí les pregunto, y bueno, yo haría una pregunta más amplia hacia los predicadores, hacia los maestros de escuela dominical, hacia todos los letrados. ¿Cuál es el principal problema actual de la hermenéutica? Cuando enseñamos Biblia, ¿cuál es el principal problema? ¿Tiene usted alguna idea? Porque estamos en la época de la informática. De todo se puede saber. Todo se puede entender. ¿Sabe cuál es el principal problema? Darle un significado que no sea correcto. Cuando estamos viendo la evidencia, y a pesar de eso decimos, pero no, mejor lo dejamos como lo entendemos siempre. Si dice melo, lo traduce como venir o vendrá, decimos, no, mejor no lo cambiamos, déjalo tal cual. Mira qué grave es esto, porque déjeme poner algunos ejemplos de melo. No sé cuántos tengo, traigo como 7.
que vale la pena analizar para que nosotros veamos hasta dónde puede transformar nuestra visión. El primero de ellos está en Mateo 26, 18, que dice: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, ahí está Melo, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Cerca, es una palabra correcta, podríamos decir a medias, porque en realidad la idea es, está a punto de suceder. Ya estamos a punto de llegar, de comenzar. ¿A qué se refería el Señor Jesús? Ya iba a llegar la cruz. Y ya estaba a unos días, el tiempo ya estaba corriendo, estaba a punto de suceder. Así que no le hace mucha justicia esta versión a esa palabra cerca, que proviene de la palabra menos. Otro pasaje, Mateo 3, 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, está hablando Juan el Bautista, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahí está otra palabra, venidera. Un día llegará. Pero en realidad, si viene de la palabra melo, tendría que decir ira a punto de llegar. Porque Juan el Bautista había dicho: ya el reino de los cielos se ha acercado y viene el juicio y está a punto de suceder. Son pocos los años que nos quedan, está diciendo. Pero ¿cómo cambia? De venidero a punto de suceder. Otro pasaje, Mateo 16, 27. Este pasaje puede ser muy duro. Dice: pues el Hijo del Hombre vendrá, ahí está Melo, con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Pregunta: ¿cuándo vendrá? Porque muchos están pensando que los eventos que están pasando en este mundo se está acercando después de 2000 años. Vendrá viene de Melo, está a punto de suceder. No pasarían 2000 años. Cambia todo, ¿se dan cuenta? Otro pasaje para seguir viendo es Efesios 1, 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, está escribiendo el apóstol Pablo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. ¿Cuándo? La pregunta es, ¿cuándo dice el apóstol Pablo que vendrá? Si está utilizando melo, entonces no se debe describir que vendrá. Dice el mundo que está a punto de llegar, que ya está tocando y ya está a punto de entrar. Cambia totalmente las cosas, le está hablando a su generación. Otro pasaje, Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ahí está la palabra melo, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pregunto, ¿por qué se espantó Félix? Si está diciendo que hablaba del juicio venidero. ¡Ay, falta mucho! Se espantó porque él escuchó la palabra melo. Está a punto de llegar. Y se espantó y dijo: vete, Pablo, no quiero escuchar eso. ¿Se dan cuenta cómo cambian todas las cosas? Otro pasaje, Apocalipsis 1, 19. Y en Apocalipsis tenemos la mayoría de ejemplos, pero solamente voy a utilizar este pasaje. Dice el escritor: escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Pregunto, Apocalipsis, ¿para cuándo van a suceder? Según la palabra melo es ya. ¿Cómo lo sabemos? Por las fiestas, la cronología de fiestas. Para eso se nos dio ese calendario, para que no tuviéramos duda de cuándo se tenían que cumplir. Mire hasta dónde ha llegado esto, que allí buscando sobre el tema, porque me gusta estudiar para presentar lo mejor posible, encontré allí la publicación de un católico. No tengo nada en contra de los católicos, pero me sorprendió que ahora sacerdotes católicos y estudiantes católicos ya se dieron cuenta del asunto. Y él escribe lo siguiente: he estado leyendo algunos materiales que indican que cierta palabra griega, melo, suele traducirse erróneamente. Su significado es a punto de suceder. Supuestamente algunas escrituras contienen esta palabra y transmiten una sensación de inminencia que se ve oscurecida por una mala traducción. Revisé varias de estas escrituras que hablan de inminencia y he llegado a la conclusión de que la mayoría se ajustan a las predicciones cumplidas con la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Por eso ponían melo.
Está corriendo el tiempo. Estaban en el año 30, 35 del Señor Jesucristo. Estaban en el tiempo, en el año 40. Decían, ya falta muy poco. Y este hombre desatinadamente, creo que se cumplió todo esto en el año 70. ¿Sabe qué hacemos los cristianos? Ahora somos cristianos proféticos de las noticias o de periódico. Y andamos viendo, Irán ya está contra Estados Unidos. Y ahora viene contra Cuba. Y ahora ya viene el ébola. Y ya viene el hantavirus. Y ya van a cumplirse las últimas cosas. Eso se cumplió en el tiempo del Señor. ¿En qué tiempo estamos hoy? Lo había yo dicho hace 8 días. En el tiempo de plenitud. Y lo vamos a entender. Aquí vemos entonces que todo el cristianismo, empezando desde nuestras escrituras, estamos malentendiendo todo el calendario profético del Señor. Y por eso estamos llenos de zozobra. Y por aquí vemos una enfermedad y ya estamos tronándonos los dedos. Y por aquí vemos que hay rumores de guerra y decimos ya va a venir. En lugar de que estuviéramos llenos de certeza diciendo, no, Cristo cumplió todo. Estoy en paz. No importa que este mundo se caiga. No, estamos llenos de desesperanza. Las fiestas, hermanos míos, y con esto voy terminando, estaban a punto de convertirse en sombras. Las realidades estaban a punto de llegar. Voy al último pasaje, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Léalo conmigo en voz alta. Dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían. Déjeme concluir entonces con esto. Cristo es el cumplimiento de las fiestas del Señor. Cuando vimos a Cristo, todos tuvieron que haberse dado cuenta. Si estuvieron en los ensayos, los mikras, debieron darse cuenta. Ya llegó el tiempo del cumplimiento. Y por eso el Señor les reclama: ¿conocen cuando va a llover por el cielo y no conocen este tiempo? Tanto tiempo de ensayos por medio de las fiestas y no se dan cuenta de lo que está pasando. Ahora el reclamo sería la iglesia. Tanto tiempo que han tenido de estudiar la escritura y profundizar, y vuelven a caer en la torpeza, perdónenme la palabra, en la idiotez de volver a celebrar las fiestas que señalaban el cumplimiento del Señor. Vaya, creo que ya no hay remedio para algunos, o no sé qué pasa. No entiendo ya, francamente esto ya es increíble. Si Cristo es el cumplimiento de las fiestas de Dios y ya se cumplieron en Cristo, ¿por qué deberíamos de seguir observando eso? Debemos entenderlo para refutar, para defender, pero no para celebrar, porque todo eso señalaba a Cristo. En cada cita, cada moedín, en cada llamada fiesta, vamos a tener que volver a reinstalar lo que realmente dice la palabra de Dios en cada una de ellas. Así que prepárese, de aquí en adelante vamos a estar estudiando. Ya estudiamos la primera, vamos a estudiar las siguientes 9 que tienen mucho que enseñarnos. Está la instrucción más grande que pueda usted imaginarse con respecto a su cristianismo y su fe. Padre, te pedimos entonces sabiduría, que tu misericordia nos lleve, nos consuele y nos haga ser aptos, Señor, para entender toda palabra tuya. Quita de nosotros, Señor, estas ansiedades torpes venidas de una insatisfactoria enseñanza. Haznos más sabios y más prudentes, lo rogamos en el nombre de Jesús.